Bendito es el nombre del Señor. ¿Qué les parece si le dan el aplauso al Señor? ¡Aleluya! Bendito sea el nombre del Señor, al Rey de Reyes, Señor de Señores. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia y tu verdad. ¿Qué va a decir la gente? ¿Por qué han de decir la gente dónde está su Dios? La respuesta es: nuestro Dios está en los cielos y todo lo que Él quiso hacer, Él ha hecho. Pero Él no solamente ahora vive en los cielos, sino que ahora vive, pero hágalo, dígalo. ¿Dónde vive? En mí, hágalo personal. Siempre cuando usted lo hace personal, se vuelve más consciente de dónde mora Dios. Amén. Estaremos conscientes que Él no solamente está con nosotros, sino que está dentro de nosotros. Y dice la palabra: bendecirá a los que le temen a Jehová, a pequeños y a grandes. Y escuche esta verdad, el Salmo 115, verso 14. Aumentará Jehová bendición sobre vosotros y sobre vuestros hijos. Benditos vosotros de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Qué glorioso el Señor, hacer toda la creación, establecer el hábitat especial donde iba a crear el hombre y colocarlo para el deleite de éste. Pero sabemos la historia desde Génesis, ¿no? Que Dios se lo dio todo al hombre, pero el hombre lo perdió todo. Pero en Cristo Jesús ahora estamos nosotros completos. Por eso es que hay que poner oído a la palabra, oído para entender y entender para practicar o vivir la palabra. Si la palabra solamente se queda en conceptos, en simples palabras, no produce vida, porque la palabra debe ir acompañada de fe. Dice la Escritura en Hebreos 4:2, que debemos nosotros hacer una mezcla perfecta, la palabra con la fe. Y dice el texto allí: porque a ellos también se les anunció las buenas nuevas, pero no les aprovechó. O sea, esto es para los judíos. No les aprovechó la palabra por no ir acompañada o mezclada de fe en los que la oyeron. Hay que oír la palabra con fe, mezclarla con la fe, saber que lo que Dios nos dice es para obedecer. Usted no tiene problemas con esa palabrita obediencia, ¿no? No tenemos problema, ¿no? Somos amantes de la obediencia. A ver, ¿cuántos aman la obediencia? Qué bueno, 3 manos por lo menos, ¿no? Dígale a un niño, por ejemplo, que está a los 10, en los 10, 11, 12 años. Hijo, nieto, bisnieto, obedece, por favor. Es un problema y nosotros parecemos adolescentes. Dios nos habla en su palabra
y nosotros, yo voy a hacer lo que yo quiero. En una ocasión un niño le decía a la mamá, te sientas, porque el rebelde estaba de pie, te sientas. Y el niño en la tercera ocasión que escucha te sientas, se sentó. Y la queda mirando a la madre, dice, pero por dentro yo estoy de pie. Así a veces parecemos nosotros. Y siempre el tiempo de la adolescencia, etapa donde se adolecen muchas cosas. El escritor, cuando dijo Platero y yo, ¿no? ¿Cómo le llamaba? Platero. ¿Por qué Platero? ¿Quién se llamaba Platero? El burro, ¿no? Entonces, para que no suene duro, dice, está en la edad de Platero. Bien, mis amados, abran su Biblia, por favor, allá en Gálatas capítulo 5, y vamos a dar lectura desde el verso 16 hasta el verso número 25. Gálatas, la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo número 5, el verso número 16 hasta el 25. Dice la palabra del Señor así. Digo, pues, andad en el Espíritu. Ahí usted ve las letras todas con mayúsculas, pero la palabra espíritu es con mayúscula al inicio. O sea, se refiere al Espíritu de Dios, no al espíritu nuestro humano, sino al Espíritu de Dios. Y no satisfagáis los deseos de la carne. Ponga atención. Para decir cuerpo en el idioma griego que se escribió el Nuevo Testamento, se utiliza la palabra soma. Soma, cuerpo, tangible, materia, que se puede tocar, que tiene carne, que tiene sangre. Bueno, el cuerpo. Pero cuando vemos aquí que dice los deseos de la carne, la palabra es sart o sarcos. Es otra palabra. Y sarcos no tiene nada que ver con algo material o tangible, sino que se trata de aquellos deseos que son contrarios a Dios, la vieja naturaleza, la carnalidad, todo aquello que desde el interior nuestro se opone a la voluntad de Dios, a eso se le llama sarx o sarcos. Es la carne. Cuando usted lea carne, no piensa en su cuerpo. Luego dice el verso 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Y vamos a ponerle ahí Dios, el Espíritu de Dios. Y el del Espíritu de Dios es contra la carne. La carne jamás se va a someter a la voluntad del Espíritu. Y el Espíritu jamás tendrá amistad con la carne. Son adversarios. Son opuestos. Y estos se oponen entre sí. ¿Para qué se oponen? Para que no hagáis lo que quisierais.
hay una guerra dentro de nosotros. ¿Sabía usted eso? A veces hay hermanos que dicen, es que estoy en plena batalla contra el diablo. ¿No se ha dado cuenta que adentro tiene una batalla peor que la de Israel contra Hamás o Rusia contra Ucrania? Peor. Cuando la Escritura dice que debes tener cuidado con la que duerme contigo, no se trata de alguien que esté al lado, sino que hay que tener cuidado de uno mismo. ¿Y qué más dice la palabra? Pero si sois guiados por el Espíritu, ¿qué dice más? No estáis bajo la ley. No tiene usted que someterse a cumplir ninguna ley mosaica. La ley de Moisés o los 613 leyes que se dictaron para Israel. No porque trataron de cumplirla, nunca la cumplieron. Cristo dijo, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. ¿Quién cumplió la ley? Cristo Jesús. Y la cumplió plena y totalmente. Por eso es que dijo la palabra tetelestai, consumado es. Cuando Él en la cruz del Calvario luego entrega el Espíritu, Él sabía que había cumplido allí toda la ley, porque Él pagaba con su propia vida para la salvación del ser humano. Él cumplió la ley. Si alguien ahora le dice a usted, a más de aceptar a Cristo, usted tiene que guardar el día sábado, porque de lo contrario no es salvo o salva, le está metiendo cuento. Es mentira. Los testigos de Jehová que usted los ve por ahí, los ruselitas, dando vuelta todos los días. Ellos no guardan semana, dice, solamente el martes salimos, el lunes. Todos los días van, le tocan la puerta, aunque vean que esté un candado allí. Hasta que alguien diga algo. Y el momento que alguien dice algo, dice, estamos para dar una buena noticia. ¿Y sabe cuál es el lema de ellos? Sí, si usted le dice, yo he aceptado a Cristo, sí, pero usted, además de haber aceptado a Cristo, debe conocer la verdad plena. ¿Cuál es la verdad plena? Los escritos de Carlos Russell. Porque entonces no está completo. Toda religión, toda secta, a usted le va a agregar algo más. Pero la palabra dice que nosotros en Cristo Jesús no dice que estamos incompletos, sino que estamos completos. O sea, no nos falta nada y no debemos buscar nada fuera de Cristo, porque en Él lo tenemos todo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Bendito es nuestro Dios. ¡Aleluya! Por eso es que no estamos bajo la ley. Pablo, cuando les escribe a los Gálatas, es que ellos habían entendido al principio que Cristo era el todo y después se habían estado sujetando otra vez. El que no era circuncidado, le decían, circuncídese, si no, no es salvo. Hay que guardar el día sábado, el Shabbat, porque entonces no es salvo. No sé los que han leído Biblia, si han leído el capítulo 15 de Hechos. Se tuvo que armar todo un concilio en Jerusalén, porque los hermanitos de Jerusalén iban a Antioquía, que era en Siria, era en otro país al norte de Israel,
para decirle a los hermanos que habían creído por fe en Jesucristo y eran salvos, para decirle que era necesario guardar la ley. Y Pablo dice, una disputa no pequeña. Fue un enfrentamiento serio contra esa gente judizante, que los apóstoles en Jerusalén dijeron, es necesario que vengan acá, para que puedan llevar un escrito, algo que Dios mismo, su Espíritu Santo y nosotros hemos creído que a los hermanos de Antioquía no se les debe imponer la ley para nada, porque Pedro que era judío, dijo, nosotros judíos de nacimiento nunca pudimos cumplir la ley. Y ahora estos van a decirle a los gentiles que se han convertido que se sometan a la ley. Eso es un absurdo. No vamos a imponerles ninguna carga, solamente que se abstengan de ahogados, sacrificado a los ídolos, de fornicación y de sangre. Si hacen esto, harán bien. Y no eran leyes. Por lo tanto, la vida ahora que vivimos en Cristo es una vida de libertad, es una vida del Espíritu. Por eso la palabra dice, y no os hagáis esclavos de los hombres. Porque hay esa tendencia de tratar de esclavizar aún con lo que se nos dice. Por eso es que somos pueblo de la palabra, ¿sí o no? Yo puedo tener 1000 versiones en el celular, pero tengo una Biblia donde subrayo, marco, escribo para no olvidar y entender lo que dice la palabra. Entonces usted no esté bien con un celular. Así traiga una computadora, una tablet, no importa. No importa, aprenda a tener una Biblia de papel. Así le cueste $5. Y si quiere comprar una de 100, compre también. Biblia de estudio, lo que usted quiera. Pero siempre tenga una Biblia. Para que usted lea. Y al mismo tiempo que oye la palabra, pueda comprobar que se está leyendo de ella. Y se está leyendo bien. Y se está explicando bien. Amén. Somos el pueblo de la palabra. No solamente celebramos en septiembre el mes de la Biblia, ¿no? Vamos a darle honor a la Biblia el mes de septiembre. Mes de septiembre todos tengamos su Biblia y después de septiembre no use la Biblia más hasta el propio septiembre. Verso 19, perdón. Luego dice la palabra, y manifiestas son las obras de la carne. Obras, ponga atención, la carne produce obras. Es más, las obras son productos de nosotros ceder nuestra voluntad a la carne para que la carne pueda producir todo lo que esta lista dice. Dice así, ¿cuáles son esas obras de la carne? Adulterio, fornicación. En el griego solamente dice porneia, una sola palabrita, porneia. ¿Qué se trata de qué? Se trata de asuntos sexuales, pero fuera del matrimonio.
O sea, por eso se coloca en el español adulterio, fornicación. Y la palabra porneia va más allá. ¿Cómo se le llama cuando se ven esos videos donde dos personas están en intimidad o se leen cosas de intimidad? ¿Cómo se le llama? Pornografía. Y es la misma palabra porneia. ¿Y sabe a qué lleva la porneia? La pornografía. La pornografía lleva a alimentarle los sentidos y los deseos. Las neuronas se le van a los pies y las hormonas se le suben a la cabeza. Y al estar las hormonas manejando la cabeza, estoy ilustrándolo solamente, le maneja la cabeza, la pobre voluntad está fuera de control. Y el que ve pornografía piensa que no le ocurre nada y está destruyendo toda su personalidad. Porque después de la toxicidad pornográfica, va entonces a la práctica de la masturbación. Que hay hogares que se han formado y por causa de que se ha practicado la masturbación años o meses antes de un matrimonio, cuando llega el matrimonio, la eyaculación precoz, que es otro misil destructivo de los matrimonios. Parece cosa simple. La pornografía echado a perder matrimonios de años. ¿Por qué a la gente se le da, dentro del medio que vivimos, esos tips psicológicos? Cuando dicen, por ejemplo, en el internet, para mayores de 18 años, y aparecen X. Mayores. Cuando dicen mayores de 18 años, ¿qué dice? Que tienen un criterio bien formado. ¿Y usted cree que el ser humano, cuando se está metiendo veneno en la mente, tiene criterio formado? Y no se extrañe. En una ocasión estaba dando las clases en un seminario, no era Renovación, en otro seminario. Y justo hablábamos de la familia cristiana. Y se para un alumno y dice, en mi congregación había un problema serio de pareja. Era en una iglesia quichua. Y dice, esta pareja tenía gran problema, ya se iban a separar. ¿Cuál era el problema de ellos? Que ellos trabajan desde la madrugada y se acuestan en la madrugada. Nosotros ministramos por 5 años con mi esposa en San Borondón un grupo quichua. Por lo tanto, conocíamos ya ese ambiente. Cuando dice, ¿cuál es el problema? Que ya no tienen intimidad en la pareja. Tienen problemas serios. Porque se acuestan a las 2 de la mañana, se levantan a las 4 para ir a trabajar. ¿Qué problema? ¿Y sabe lo que pasó? Dice, el pastorcito le dice a la pareja, van a solucionar su problema serio. ¿Qué van a ver? Váyanse y alquilen, en la época que eran los videos en VHS. Alquílense
Para un VHS. ¿Tienen VHS? Sí, muy bien. Alquilen Kama Sutra. Felices ellos dos el primer mes. El segundo mes y el tercero para adelante se destrozaron la vida. Todo lo que nosotros permitamos que entre por nuestro oído, nuestros ojos, no se sale de aquí. Dijo el Señor que se metía ¿dónde? Y luego cuando está acá, dijo Él que por la boca sale. Todo lo que nosotros podamos permitir que entre, y la porneia contamina no solo el cuerpo, la mente, invade el alma y afecta hasta nuestro espíritu. Es cosa seria. Yo sé que nos quedamos en silencio porque lo estamos tomando en serio. Luego viene la palabra inmundicia, lascivia. Y esta palabrita lascivia en el griego es conducta libertina, descarada y a la vez desafiante. Yo estoy bien, lo que hago es porque yo deseo. O sea, abiertamente. La vida de un lascivo o lasciva es una vida de libertinaje pleno. Y nosotros en la gracia hemos sido llamados a salvación y a vivir en la libertad con que Cristo nos hizo libres, pero no estar de nuevo en esclavitud. La libertad cuesta demasiado. Le costó la vida a Cristo, su vida plena, para darnos libertad plena a nosotros. No podemos dejarnos dominar por esto. Luego dice idolatría, hechicería. Les dije la semana pasada que eran los manipuladores, pero hay otros también. Aquí no pasa eso, pero por otro lado sí ha pasado. Dice, yo soy cristiano, creo la Biblia, oro siempre a Dios, pero el mal es una realidad. Así me han dicho, el mal es una realidad. Y es necesario en la casa siempre comprar esos montecitos para que usted haga esos sumerios y que el humito ese invada todo el ambiente y saque lo malo, lo malo. Faltan que digan eso, ¿no? Hay que hacer la limpia en la casa. Oiga, todo presidente, nuestra autoridad ecuatoriana es lamentable. Primeramente se presenta, entre comillas, ante Dios, pero tiene que pasar por el saumerio de lo que ya ustedes saben, ¿no? Está limpia ahí con los montes porque hay que sacarle. Yo creo que lo llenan es de demonios. Y hay cristianos que creen en eso. Y hay otros que dicen, tiene fiebre, está ojeado, pásale el huevito por la frente. Es que mi abuelita practicaba eso. Y a mí me dijo una señora, dice, mi mamá que era evangélica, ella hacía eso. Y yo no he dejado de hacerlo, aunque ella ya se murió. No podemos dar lugar a nada de lo que tenga que ver con hechicería, con brujería, ni cosas de manipulaciones. Luego dice el texto, enemistades. Estamos leyendo solamente la Biblia. Enemistades. ¿Se podrá ver dentro de la iglesia enemistades?
O sea, esto no debe practicarse jamás en el pueblo del Señor. Si usted ve a alguien que de repente está con una linda sonrisa, pasa a la gente y le dice, Dios le bendiga, ¿cómo está? Qué lindo día, qué hermoso, hermosa se ve. Pero de repente llega alguien, pero la cara se le cae. Algo no está bien allí. Eso hay que arreglarlo. Hay gente que vive con situaciones de enemistades por años y creen que van a vivir muchísimo tiempo y tendrán tiempo para arrepentirse de ello. ¿Sabe lo que nos dice la Biblia? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. En otras palabras, no permitas que se te vaya el día. ¿Sabe por qué? Porque usted no sabe en qué momento se puede morir. A lo mejor dure 100 años más, pero a lo mejor puede que dure 1 minuto. ¿Sí o no? No podemos decir como decían en los días de Santiago, vamos, que mañana viajaremos, iremos, comerciaremos y regresaremos. Santiago dice, ustedes no saben que su vida es como neblina que ahora está y más luego no está. Que es como un suspiro. Ustedes se jactan del día de mañana. ¿Usted cree que el día de mañana vendrá para usted? Y alguien me dirá por ahí, dice, yo por fe lo espero. Todos lo esperamos por fe. Pero la voluntad del Señor es la que prima sobre nuestra existencia. Peor que entre nosotros haya pleitos. En el pueblo de Dios no puede haber pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Oiga, pero Santiago tenía que corregir estas cosas. ¿Quiere leerlo en el capítulo 4 de Santiago? A ver, abra su Biblia. Santiago capítulo 4. ¿Dónde está Santiago después de Hebreos? ¿Dónde está Hebreos antes de Apocalipsis? Ya encontró, ¿no? Santiago está entre Hebreos y está entre Primera de Pedro. Ya lo tienen. Verso número 1. 4:1. Mire la pregunta que hace Santiago. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿A quiénes le escribía Santiago? A gente cristiana. ¿De dónde? Hace la pregunta. No es con otra pregunta aquí retórica que no necesita respuesta porque allí está la respuesta. No es de vuestras ¿qué? Pasiones, las cuales combaten ¿dónde? En vuestros miembros. O sea, el problema ¿dónde está? ¿Y qué más dice ahí la palabra? Verso 2. Codiciáis y no tenéis. ¿Qué más dice? A ver, léalo para escucharlo yo. ¿Qué más dice? Matáis. Dese cuenta, dar muerte. Matáis. Y se están quemando de envidia. Gente cristiana. ¿Qué más dice allí? Y no podéis alcanzar. Y luego dice, combatís y lucháis. Pero, póngale atención a este pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Toda esa es una convulsión por dentro
y hacia y contra los demás, a veces en silencio. Hay una guerra acá contra los demás, porque desean lo que el otro tiene. Ahí está la codicia, está metida la envidia, y es peligroso un envidioso o envidiosa, porque es capaz de hacer lo que le hicieron los hermanos de José a José, al muchacho José. ¿Sí se acuerdan lo que le hicieron? Primero lo iban, el ñaño mayor dijo, no, metámoslo en el pozo allí. Porque él dijo, cuando mis ñaños se descuiden, lo saco y lo mando donde papá. Pero él se descuidó. Y los madianitas pasaron, no lo matemos, mejor que nos den dinero por el bandido, dice. Y dice la Biblia, capítulo 37 de Génesis, que José era amado por Jacob más que a sus hermanos. Y su padre le hace una túnica de colores. Eso estaba diciendo, él es mi favorito. El papá mismo era propiciador de todo eso. Porque José era el de lengua larga en la casa. Se los voy a poner de manera mucho mejor. Les voy a dar mejor el título de el periodista de la casa. El padre le decía, anda, mijo, infórmate qué hacen tus hermanos y me traen la noticia. Y dice la Biblia que sus hermanos, ya porque lo amaban más que a ellos, lo aborrecían. Le hace la túnica de colores y lo aborrecieron más. Aborrecer es odiar. Y cuando él les llevaba la noticia de lo malo que sus hermanos hacían al papá, a Jacob, dice, lo aborrecieron mucho más. Y cuando Dios le da el sueño y le dice a sus hermanos, Dios me dio este sueño, anoche soñé, y dice que las espigas de ustedes se inclinaban a la mía, o sea que tú vas a estar sobre nosotros. Y dice la Biblia que más lo odiaban. Y el sueño se repite y el odio creció más. Pero ahí se destaca una palabrita, lo envidiaban. La envidia es capaz de matar. La envidia es capaz de hacer lo que sea. Y no necesita coger un cuchillo y metérselo al otro o una bala, no. Simplemente usted tiene una espada que tiene, creo, 4 filos. ¿Sí sabe cuál es esa espada? La lengua. Con la lengua usted puede hacer pedazo a alguien delante de otros. Oiga, y es chistoso a veces, dice, yo te estoy comunicando esto, y se llenan de santidad, espiritualidad y cristiandad. No es para otra cosa, sino para que me apoyes en oración por él o por ella. ¡Qué hipócrita! Terrible. Y dice que matamos y ardemos de envidia, combatimos y hacemos guerra y lucha. Pero no tenéis lo que deseáis. ¿Por qué? Porque no pedís. ¿Y a quién hay que pedirle? ¿A quién se le pide todo? Es a Él. ¿Quién es el que ha dicho, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré? ¿Sí o no? Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Hasta ahora le dijo a los discípulos, no habéis pedido nada en mi nombre. Porque nosotros muchas veces lo que más hacemos es, en una necesidad, de inmediato recurrimos al ser humano. ¿Es así o no es así? Sí.
Pero somos llamados no a manifestar las obras de la carne, sino a matar la carne. Seguimos leyendo allí en Santiago. Verso 3, pedís y no recibís. ¿Por qué no reciben? Porque pedimos mal. ¿Cuándo pedimos mal? Cuando lo que pedimos no es para glorificar a Dios, no es para bendecir a los demás, sino que es una petición egoísta. Entonces Dios no responde y no va a recibir nada. Así de simple, para gastar en vuestros deleites. Volvamos a Gálatas, que todavía no hemos terminado de leer el texto que leíamos. Dice el verso 21, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y luego dice, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, dice Pablo, como ya os lo he dicho antes. Miren, Pablo les había dicho una y otra vez, les había enseñado la palabra y les recuerda ahora, yo ya se los he dicho, porque habían estos problemas en la iglesia. Que los que practican tales cosas, el Señor le va a dar un pedacito de su reino. Eso dice el texto. No heredarán el reino de Dios. Y luego dice más el fruto del Espíritu. La carne da como resultado siempre obras, pero el Espíritu va a producir es fruto. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todas esas cosas, todos esos frutos del Espíritu, ¿qué va a producir? Bienestar. Todo el bien para uno y todo el bien para los demás. Y todo lo agradable para Dios. Por eso dice, contra tales cosas no hay que. En otras palabras, la ley mosaica no dice que sean malas, sino que son buenísimas. En cambio, la carne es cosa seria. Verso número 24, pero los que son de Cristo, ¿qué han hecho? Crucificado la sarx o el sarcos con sus pasiones y deseos. Los que son de Cristo. En esta mañana, hasta donde lleguemos, quisiera hablar algo sobre la inanición de la carne. La inanición de la carne. ¿Qué es la inanición? A ver, ¿alguien me puede decir rapidito? Debilitamiento de la carne. Muy bien. Esta palabrita, inanición, de acuerdo al diccionario es la forma más extrema de malnutrición, consecuencia de una prolongada insuficiencia de alimentos. En otras palabras, cuando a alguien no se le da de comer, va a morirse con inanición. Inanición es la debilidad
extrema por falta de alimento, desnutrición, como se dijo, ¿no? Entonces somos llamados por la palabra a tener a la carne en inanición. ¿Sí o no? A ver, volvamos a Gálatas capítulo número 5, verso 16, para ver qué nos dice ahí la palabra. Vea qué bueno que ya le he puesto lo que es inanición. Dice en Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea, no le des de comer a la carne porque la carne tiene hambre. Tiene hambre. ¿Y sabe de qué se alimenta la carne? De todo lo que hemos leído en el verso número 19, que dice allí: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y toda cosa que se le parezca. Esa es la comida de la carne. Cuando usted en algún momento dado se le encienda la ira por dentro, nunca se justifique y diga: es que me hizo enojar. Nadie tiene el poder para hacerle enojar a nadie. Nadie. Dice, me hizo. No, usted es quien tiene el poder para decidir. Sus emociones nadie se las puede mover. Es usted quien va a controlarlas. Hay médicos que cuando los pacientes van con dolores, lamentándose, quejándose, ¿sabe lo que dicen los médicos? Cambie de actitud. Cambie de actitud. Y cuando usted hace un cambio de actitud, va a cambiar también su condición. Tenemos el poder sobre nuestras emociones y decisiones. No puede decir usted, es que el diablo me hizo hacer. Eso es una excusa barata. Usted tiene el poder sobre su propia vida. Por eso es que dice la palabra que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, dinamis, ágape, amor y dominio propio. Dominio propio. Esto es control de sí mismo que Dios nos ha dado. Y tenemos que hacer uso de ello. Pregunto, allá en el huerto de Edén, ¿el diablo le hizo comer el fruto a Eva? Usted se ha leído Génesis, ¿no? 3. ¿Qué hizo Satanás? Sencillamente fue y le dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto. ¿Y qué dijo la mujer? Parece que Adán no le había enseñado bien. La mujer, ¿qué dijo? No, de todo el huerto no, sino de este. Dijo que no comáis y no lo toquéis. Y Dios nunca había dicho eso. Pero Dios, no, lo que pasa es que Dios sabe que el día que ustedes coman de este fruto, de este árbol, ustedes serán como dioses, sabiendo el bien y el mal.
O sea, dijo que Dios era un egoísta y que no quería que el ser humano, en la mujer y el varón, conozcan las cosas como Dios la conocía. Ustedes serán igual a Dios. ¿Y sabe lo que es el diablo? La serpiente antigua. Desaparece de la escena y usted la ve en la Biblia que la mujer mira el árbol, ve el fruto y dice que era codiciable para alcanzar el bien, el conocimiento del bien y del mal, y lo tomó. A veces hay cuadros que presentan de allá de los renacentistas, donde la serpiente tiene en su trompa una manzana y se acerca a la mujer. Eso no dice la Biblia. Satanás lo único que puede hacer es tentar. Y ser tentado no es pecado. Cristo fue tentado. Ceder a la tentación es el pecado. Ese es el mal. Nosotros tenemos el poder de Dios en nuestra vida. Y es el poder sobre todo poder, el dinamis divino. Y es el amor de Dios que está en nuestra vida también, y está el dominio propio. O sea, el control usted lo tiene en su vida. Por eso es que si la carne tiene deseos que la alimenten, dependerá de usted y dependerá de mí. ¿Sí o no? Ahora Romanos capítulo 13, versos 13 y 14, para que usted se dé cuenta que allí la palabra de nuevo nos dice que primero debemos vestirnos de Cristo y no tenemos que darle nada a la carne. Andad, el verso 13 primero. Dice, andad como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujuria y lascivia, no en contiendas y envidias. Y el 14 luego dice, sino vestidos ¿de quién? Vestidos del Señor Jesucristo. Y no proveáis para los deseos de la carne. En otras palabras, no alimente a la carne. Llévela a la inanición para que no tenga actividad en nosotros. ¿Sí estamos? Amén. Y entre esas obras de la carne hay una que nosotros la leemos así, rapidito, y a veces nos daña tantísimo. En el verso 20, entre las obras de la carne. A ver, ponga el verso 20 de Gálatas número 5. Gálatas 5:20. ¿Cómo empieza ese verso? Idolatría. Pregunto, ¿cuántos adoran ídolos? Nadie, ¿no? A nadie nos agradan los ídolos. Dios nos sacó de allá. Cuando no le conocíamos, pero ahora conocemos al Dios vivo y verdadero, y solamente a Él le adoramos. Pero esta palabra idolatría, ¿usted cree que solo a ídolos se adoran? La idolatría es una palabrita amplísima que se puede practicar de diferentes maneras o formas. A veces dentro de la familia
puede haber un hijo que se adora, un nieto que se adora, una esposa que se adora, un marido que se adora. Se ha escuchado en boca de mujeres, dice, si mi marido se me muere, ¿qué será de mí? Si mi mujer se me va. Oiga, literalmente yo escuché estas palabras. Muere la esposa, ¿y ahora qué es de mí? ¿Qué será de mí? Se quedó solito, ¿no? Y lo terrible es que después, cuando ya no están, dicen, nadie sabe lo que tiene hasta que no lo pierde. Yo digo, eso es una falacia, es una mentira. Porque uno sí sabe lo que tiene, no lo valora. Esa es la diferencia. Y hay que valorar la bendición que Dios nos ha dado. ¡Aleluya! Gloria al Señor. Que no llegue el momento que alguien parte y diga, ahora me doy cuenta lo que yo tenía. Casado con mi esposa llevamos para 49 años. Y no voy a saber lo que Dios me dio. Yo sé bien lo que Dios me dio y valoro lo que Dios me ha dado. Cuido lo que Dios me ha dado. No es que el día que o parta yo ella diga, no valoré lo que yo tenía. Ahora en vida son las cosas, ¿no? Porque a veces en las cajas están, ay, cuánto te amaba. En vida dígale, te amo. Y no se canse. Todos los días hay que hacerlo. Una mujer nunca se va a hostigar que el marido le diga, te amo, mija. Y la agarre y la bese. No les estoy hablando yo aquí figuradamente. Yo lo practico todos los días. Y ahí está la testigo. Una mujer jamás se va a cansar. Cuando usted le diga, hazte para allá, se está haciendo. Siga, siga, que le gusta. Tenemos que amarnos con toda la intensidad, pero adorarnos jamás. El único de ser adorado es solo Dios. Ese amor hacia mi Dios está por encima de amor de hijos, de amor de esposa, de amor de madre, de amor de familia. Está por encima, es único y es para Él. Pero a veces tenemos ídolos entre nosotros y no nos damos cuenta. Yo he tenido que decirle a mujeres, usted a su marido no lo ama, usted a su marido lo adora y Dios le va a tumbar el ídolo. Y Dios lo hace, porque Dios no va a competir con nadie. En el capítulo 5 de Deuteronomio, en la palabra de Dios para todos, vaya a leer en esa versión, vaya al internet, ahí hay hartísimas versiones. Biblia, todo Biblia, así es la página. Todo Biblia en Google y usted tiene ahí versiones para divertirse. Palabra de Dios para todos. Ahí dice en el capítulo 5, Dios dice, no me pongas a competir con los ídolos. Dios nunca va a competir con los ídolos, sino que lo va a descabezar. ¿Sí se acuerdan cuando el arca fue llevada por los filisteos? ¿Sí se acuerdan? Espero en Dios que se acuerden. Fue llevado al templo de Dagón. Ahí estaba el arca. En la mañana que van a adorar a Dagón,
don Dagón estaba postrado delante del arca. Lo pararon a Dagón y al siguiente día van al templo de Dagón cabeza abajo. Dios no compite con ídolos. A todo ídolo Dios lo tendrá que tumbar. Así que jamás, si alguien le dice a usted, yo te adoro, no me adores, mejor que el Señor te lleve. Sí, porque si van a agarrarlo de ídolo a uno, no, pues ni uno tampoco se la va a creer. Porque si se la cree, puede resultar descabezado. La idolatría es terrible porque se hace a Dios a un lado y se pone una competencia. Yo pregunto aquí entre nosotros, en un matrimonio, dense cuenta de algo sencillo. ¿A usted, mujer, le gusta que su marido la compare con alguien? Si el marido va y dice, oye, mi prima, mi vecina, tal persona, mi mamá, comienza a comparar, usted arma la guerra en la casa. ¿Sí o no? O que la mujer diga, oye, fulanito, así. El hombre también dice, ¿qué te pasa? Soy yo. Y uno dice, soy irrepetible. No hay otro. Gracias a Dios, ¿no? Que el Señor hizo el molde, nos hizo a cada uno y ese molde lo botó. Él no hace en serie a los seres humanos, Él los hace en serio. ¿Sí o no? Aleluya. Muy bien. Esto es para que podamos ver en la palabra en forma bien sencillita lo que ella nos dice. Idolatría. Vamos por favor a Colosenses, capítulo número 3. ¿Se acuerda que en Gálatas 5 decía cosas semejantes a estas? Usted puede leer en el capítulo 4 de Efesios, hay otra lista. En Romanos hay otra. Colosenses hay otra. Y del capítulo número 3, dice el verso 1, si pues habéis muerto. A ver, Colosenses 3.1. Colosenses 3.1. Si pues habéis resucitado, ¿con quién? Con Cristo. Si en verdad usted y yo resucitamos con Cristo, ¿qué debemos hacer? Buscar ¿qué cosas? Las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y el verbo buscar, ¿en qué tiempo está? ¿En qué modo? ¿En qué tiempo? ¿En qué persona? Es un imperativo presente, es una orden, un mandato. No se puede decir ni una palabra a ello sin obedecer. Dice, buscad. ¿Qué debemos buscar? Todas las cosas de arriba. Todas. Donde está Cristo sentado. Pero nosotros a veces lo que hacemos es andar buscando las cosas de la tierra. ¿Sí o no? Y el Señor nos corrige con su palabra. ¿Qué debemos hacer? Verso 2. Poner la mira ¿dónde? Otra vez hacia arriba. No en las de la tierra. El verso 3. ¿Por qué tenemos que buscar las cosas de arriba y poner la mirada en las cosas de arriba? Porque habéis muerto. Usted y yo hemos muerto. ¿Y nuestra vida dónde está? Escondida en Cristo
Cristo. La vida nuestra está metida dentro de la vida de Cristo Jesús. Verso 4. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. El corazón, la mente debe estar en las cosas de arriba. Pero hermano, yo vivo en la tierra, pues. Tengo que pensar como terrícola también. Ajá. Aquí tenemos responsabilidades. Vivir primero para agradar a Dios y luego para ser responsable de todas las cosas que debemos serlo. No podemos vivir irresponsablemente. Hace añísimos atrás, en la iglesia se predicaba: Cristo viene, Cristo ya viene. Y no querían los padres mandar a los hijos al colegio. Si Cristo viene, ¿para qué educación? Si Cristo viene, tampoco se case. No, Cristo viene, Él viene, y hasta el último día tenemos que ser responsables y fieles con Él. Porque si somos infieles con las cosas terrenas que Dios ha puesto en nuestras manos, ¿cómo vamos a ser fieles con las cosas eternas? Sí lo han leído en la palabra, ¿no? Amén. Luego dice el verso número 5. Haced, otra vez el verbo hacer. ¿Qué dice aquí? Haced, haced, una orden. Haced morir, ¿qué? Lo terrenal, ¿en dónde? En vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Y avaricia. ¿Cuántas menciona aquí? 1, 2, 3, 4, 5. Avaricia. Pero ¿qué dice de manera particular sobre la avaricia? ¿Qué es ídola? O sea, la avaricia es idolatría. La codicia y la avaricia. Hay gente que codicia y tiene avaricia de todo. ¿Sabe lo que dijo el Señor en el capítulo 12 de Lucas? Guardaos de toda avaricia. Y en otra versión dice de toda clase de avaricia. ¿Por qué la avaricia? Vamos a ver qué es la avaricia. La avaricia es uno de los pecados espirituales más destructivos que hallamos en la Biblia. A diferencia de la mera ambición o el deseo de trabajar duro y anhelar las cosas, más dinero, más posesión, más control a expensa de la fe, tiene que ver con la avaricia o la codicia. Yo tenía un hermano en Cristo, era de otra congregación de la que yo asistía cuando muchacho. Y él me decía: hermano Coello, usted para tener las cosas debe tener codicia. Usted tiene que codiciarlas. Y yo le decía: la codicia es pecado, mi hermano. No, pero así no se puede tener las cosas, porque cuando usted no las codicia, no las va a obtener. Y el pobre tanto codició que terminó apartándose de los caminos del Señor. Que un misionero que era de Puerto Rico era el pastor de él. Me dice un día: Coello, teníamos mucha confianza. Me dice: Coello, yo ya con este no voy a hacer más nada, porque este está irreparable. Allí estará en las manos de Dios. El codicioso.
¿Se acuerdan que la semana antepasada les decía que el Señor tuvo que matar al pueblo de Israel, una parte del pueblo de Israel, cuando querían comer carne? ¿Sí se acuerdan? Que habían recogido el que menos 10 montones de codornices. Habían trabajado como 2 días y medio, día y noche, recogiendo codornices para comer, y dice la palabra que aún estaba en sus dientes la carne de las codornices, y se le comenzaron a salir hasta por las narices, y Dios los mató, y dice: allí pereció el pueblo codicioso. La avaricia o la codicia es un pecado terrible. ¿Qué es la avaricia según la Biblia? En las Escrituras se utiliza la palabra griega pleonexia. Aunque no se acuerde de pleonexia, acuérdese de avaricia. Esa sí la sabemos. Pleonexia. Pero pleonexia significa deseo de tener más lo que a uno le corresponde. Más lo que a uno le corresponde es el deseo de tener. ¿Y sabe lo que se piensa en la vida? Si yo gano tanto y puedo ganarme más para poder tener más en el banco, tener la cuenta, ¿no ves que en algún momento dado yo puedo envejecer y voy a tener para mis años viejos? Y guarda, y guarda, y guarda. Pero no nos damos cuenta que en ello estamos siendo egoístas. Hay padres que ellos tienen su cuenta personal de banco y nadie, ni la mujer, lo sabe. De la noche a la mañana muere el padre y la mujer ni siquiera sabe que él tenía cuentas en el banco. En un caso, la sirvienta o la administradora de la casa era la que sabía. Se muere el viejo, ella agarra la libreta y hace trámite y saca el dinero. Y la mujer, después de meses, dice: su marido tenía cuenta en los bancos. Porque él, egoísta, para él. Uno debe hacer conocer a la pareja de todo lo que hay y dónde están las cosas. Yo he tenido que viajar, me ha tocado viajar ahí por la gracia del Señor. Cuando tuve que irme a Costa Rica, tuve que ir a Cuba, tuve que ir a Colombia. Yo tenía una cuenta corriente, no tanto dinero, un poquito ahí por lo menos. Le firmé varios cheques a mi esposa y le dije: mija, ahí están los cheques firmados. Cualquier cosa que sea, ponga la cantidad y sáquelo. Ahí está la llave, ahí está todo. Iba en el avión para Cuba y ese avión me habían puesto en el último asiento, en la cola. Y era la cola así. Yo dije: Señor, si tú me llevas no es para matarme, debe ser para bendecirme. Así que me llevas y me vuelves a traer. Y de venida me pasó eso. Pero uno no sabe, ¿no? Uno no sabe. Los hijos a veces no saben nada de los padres. Nada. Y cuando los padres mueren, viene la guerra. Los ñaños después se odian por el asunto del dinero que dejaron los padres. Las propiedades. Es en vida que hay que hacer las cosas bien hechas. ¿Se acuerdan lo que dice la palabra? En los días de Eliseo, que una mujer le dice a Eliseo: Eliseo, mi marido ha muerto. ¿Pero qué tengo que ver yo con ese asunto? Dice Eliseo: mi marido ha muerto y tú sabes.
Tú sabes, profeta, que él era sacerdote, era fiel sacerdote, hijo de los profetas también. Pero se murió y ahora nos quieren llevar a nosotros de esclavos, a mí y a mis hijos. ¿Por qué? Porque les había dejado una deuda que no tenían cómo pagar. A veces, el que muere deja deudas o deja dinero, pero en los dos casos deja problemas. ¿Sí o no? Por el egoísmo, por la avaricia. Voy a tomarle 5 minutitos y le voy a dejar planteado nomás ahí el escenario. Lucas capítulo 12. Lucas 12. El Señor estaba enseñando principios y cosas hermosas a la gente. Y de la multitud uno grita en el verso 13. Lucas 12, 13. Le dijo uno de la multitud así, a voz alta: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mire ese problema. Un problema de herencia. Porque el padre en vida no separó lo que era del uno y lo que era del otro. Siempre dice: yo estoy vivo todavía y ustedes no saben cuándo me voy a morir. Yo puedo vivir hasta 100 años. ¿Pero usted controla la vida? Parta conmigo la herencia. O sea que el ñaño se había cogido todita la herencia. Y él apelaba a que Jesús hiciera algo por él. Pero ¿sabe cuál fue la respuesta del Señor? 14. Mas él le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? O sea, Cristo no vino acá, a este mundo, para estar tratando de dirimir asuntos legales en familia por el aspecto egoísta del ser humano. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, no a tratar de herencias. Y verso 15. A los que le estaban escuchando, el Señor les dice: mirad, abran bien el oído, pongan mucha atención, porque esto es muy importante. Guardaos ¿de qué? De toda avaricia, de toda clase de avaricia, porque la vida del hombre no consiste. La vida no está establecida. La vida no es la razón de la vida en esto. No consiste en la abundancia de los bienes que posee. Pero ¿cuál es la tendencia de la gente? El principio humano es: cuanto más tienes o guardas o ahorras, más tienes. Y el que más tiene, más quiere tener. La avaricia y la codicia no se sacia. No se sacia nunca. ¿Usted cree que los millonarios, cuando tienen millones, ya dicen: yo tengo 50 millones, suficiente para la vida? Quiere más. El penúltimo billonario dejó de serlo porque otro ya le ganó la ventaja, ¿no? Dice: mundialmente, ¿cuántos millonarios se controlan en el mundo? Son tan pocos. Yo digo, tienen billones de billones de billones, pero ¿para qué? Si es un solo ser humano. Y luego aquí en este capítulo va a surgir una parábola que pone el Señor, una historia allí.
Váyase con la tarea así como la tuvo la semana pasada. Leer Romanos 6, pero ahora léase Lucas capítulo 12. Todo capítulo 12, por lo menos del 1 al 35. Mis amados, ¿sabe cuál es el antídoto para la avaricia? ¿Cuál es el antídoto? ¿Cuál es la contra? ¿Cuál es? La generosidad. Y en ese mismo capítulo usted lo va a encontrar. Ahí están. 3 divisiones tiene. Y usted lo va a encontrar allí, que tiene que abrir su corazón de manera generosa. Yo escuché a un hombre millonario, no era millonario, se hizo millonario. Y era increíble que él dice estas palabras: en el presupuesto que usted haga, lo primero que tiene que hacer, una parte para Dios. Y no dijo que era evangélico. Luego, separar otro porcentaje para darle a la gente, a los pobres. Otra parte para el sustento, otra para vestuario, y de todo ello el 20% ahórrelo. Yo me quedé sorprendido que separara un porcentaje para la gente necesitada. Pero es que ese es el corazón de Dios. ¿Sí o no? ¿Qué dio Dios para nuestra vida? ¡Aleluya! El corazón de Dios es un corazón generoso. Y Dios siempre da lo mejor. Nos dio a su Hijo Jesucristo. Así que si usted quiere que la carne no tenga acción, llévela a la inanición. Y entre todas esas obras, no permita que ninguna la alimente. Amén. Póngase de pie. ¿Todavía tiene fuerza para levantar sus manos delante del Señor? Levántelas. Dios nos dijo algo en esta mañana. Yo creo que siempre Dios habla. Es un Dios que le agrada hablarnos. Respóndale al Señor. Dígale algo al Señor. Abra su corazón a Él. Dígale: Señor, tú que conoces mi corazón, sabes lo que hay en él. Tu palabra dice que tú escudriñas la mente y pruebas el corazón, y tú eres quien das la paga a cada uno conforme nuestro corazón. Que tú seas, Señor amado, en esta palabra que tú has hablado a mi vida. Mi Dios, abro mi corazón, abro mi mente y tomo la decisión de hacer tu voluntad. Padre, la obediencia o el obedecerte no es fácil, pero tú nos has dicho en tu palabra: yo te ayudo. En el nombre de Jesús, ponemos toda nuestra vida en tus manos santas, porque queremos agradarte, mi Dios. Levantamos nuestra mirada a ti, Señor. Queremos agradarte, mirar hacia lo alto, buscar las cosas de arriba, donde mi Cristo está sentado, y en Él estamos nosotros incluidos. Ayúdanos a hacerte agradable en nuestra vida mientras vivamos aquí en la tierra. Y que no permitamos que la carne se enseñoree, que domine, que tome control de nuestra vida. Ayúdanos, Señor,
Ayúdanos porque en ti somos más que vencedores. Por ese amor incomparable con el cual tú nos has amado y nos amas, mi Señor. Grande eres, precioso eres, mi Dios. Gracias. Aleluya.